Bien, hoy vamos a tener un sermón marista. Abramos nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. La Biblia tiene muchísimas personas, muchísimos personajes también. Hablo de personajes aquellos que no tenemos certeza de que hayan vivido o que sean esas las personas. Ejemplo de Job, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de Adán, ser colectivo, o Eva. Pero a lo largo de la historia de Israel, Dios nos ha mostrado distintas personas, y en los evangelios también nos muestra distintas personas, a las cuales no le quita ni le agrega nada, las muestra tal y cual son, las muestra de tal manera de que sean ejemplos para nosotros, malos ejemplos y buenos ejemplos. No hay solamente buenos ejemplos. No es que todos los personajes o las personas de la Biblia son dignos de imitar. Algunos personajes o algunas historias no están contadas para que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Hay algunas que están hechas precisamente para que nosotros no cometamos los mismos errores. Por lo general, el problema de maestros que tenemos nosotros y de una falla que yo he visto a lo largo de los años en las escuelas dominicales es poner casi siempre malos ejemplos y resaltar algunas pequeñas cosas que esas personas tienen de bueno, y los chicos tienen esos modelos, ¿no? Después nos preguntamos por qué hacen lo que hacen. Sansón no es buen ejemplo de nada. David, por ejemplo, David es un mal ejemplo de lo que fue un mal rey. Un rey que ha empezado bien y que ha terminado mal. Salomón también, Salomón es un mal rey. Un rey que ha empezado bien y que ha terminado muy mal. Son esas personas de las cuales no son precisamente para tomarse el ejemplo, ¿no? Hay grandes ejemplos en la Biblia, el caso de la fidelidad y el trabajo ya que estamos hablando de mujeres y que hoy se habló bastante de mujeres, de Ruth, por ejemplo, ¿no es cierto? De la tenacidad, de la suegra de Ruth también. También podemos hablar de María Magdalena como una persona que ha seguido al Señor y que ha sido discípula de Él durante muchos años y que después se ha convertido en una gran evangelista, en una gran misionera. Hay muchos ejemplos de mujeres, pero hoy voy a hablar de dos personas y son dos ejemplos de virtud. Uno es Jesús mismo y el otro es su mamá. María para nosotros es un ejemplo de virtud. No quiere decir con esto que ni hay que venerarla, ni hay que adorar, ni hacer ninguna imagen. Es un verdadero ejemplo de virtud, es un ejemplo de derramarse delante del Señor, es un ejemplo de haber aceptado la voluntad de Dios. Es una bienaventurada, como todos aquellos que creyeron. Ella había creído. Le ha tocado, como a muchas de ustedes que están acá, creer ustedes solas. Sus hijos no, a lo mejor. Acuérdense que los hermanos de Jesús no creían en Él. Creyeron después que Jesús resucitó. Pero mientras tanto, la que estaba ahí tratando de calmar las tempestades era María. Dice acá en el versículo 25 que junto a Jesús estaba María, la mamá de Jesús, la hermana de ella. Muchos predicadores ponen estaban a su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y lo ponen como todo junto, como si la hermana de María fuera María la esposa de Cleofas, cosa que no es muy entendible, porque en una misma familia que dos se llamen María, sí, hay tres. Bueno,
Pero bueno, son cosas de mi suegra esa. Y junto a ellos estaba el discípulo que Jesús amaba, que así se llama a sí mismo, Juan en su evangelio. Siempre se repite él como el discípulo al que Jesús amaba. Tal vez tenía ternura con él, primero porque aparentemente eran familiares, eran primos, medios lejanos, o primos segundos, una cosa así. Imagínense ustedes que en una aldea como era Nazaret, eran todos familia. De alguna forma se entrelazaban las familias. Y también tenía cierta ternura por Juan porque era el más chiquito de todo el conjunto ahí de los que estaban. Se calcula que Juan tendría unos 13, 14 años más o menos cuando empezaron. Entonces puede ser esa una de las casualidades. Pero vemos que frente a la cruz, como lo vimos en las últimas semanas, no había solamente enemigos, que los había muchos enemigos abajo. Estaban los que gritaban y los que le decían cosas y lo insultaban. Pero también estaban los amigos de Jesús, aquellos que lo habían seguido. Yo quiero que nos enfoquemos en la persona de María hoy por un tema. Porque no sé si vieron la película La Pasión de la que hizo Mel Gibson. La imagen de María en esos lugares, cómo ella ve cuando va pasando con la cruz Jesús y cómo va siguiendo la pasión y la cara cómo se le va transformando, ¿no? Y parece que se va avejentando a medida que va pasando todos los sufrimientos Jesús. Creo que para todos los que estaban ahí, por más que fueran sus amigos, yo quiero que se pongan en el lugar de mamá, las que son mamás, ¿no es cierto? Imagínense si ustedes estuvieran pasando exactamente lo mismo. Están viendo que su hijo va a ser injustamente crucificado después de pasar todo lo que había pasado. Esto no le era ajeno, ella estaba esperando este momento le había sido profetizado. Y le había sido profetizado con Jesús recién nacido. Vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 34. Dice así: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Versículo 35. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. No está diciendo te atravesará el corazón, te van a matar. Está diciendo una espada te va a atravesar el alma. Dicen que no existe en el mundo dolor más grande que la pérdida de un hijo. Es muy difícil de recuperarse y casi nadie se recupera de eso. Vemos que en el medio de un dolor indescriptible por parte de María, hubiera sido lógico que se transforme en histeria eso, ¿no? Y que se empiece a revolcar en el piso y que empiece a gritar y que empiece a patalear, o que se vaya y se abrace a los pies de la cruz y no sé, y lo quiera descolgar y se pelee con algún soldado, ¿no? Vemos las madres que a mí me tocó pasar esas cosas cuando trabajaba, que a veces teníamos que ir a detener a alguna persona o deteníamos una persona en la calle y aparecía la madre y el tipo era un atorrante, pero para la madre era su hijo, nunca había hecho nada, era el nene, ¿no es cierto?, que se le llevaban y todo. En este caso, aquel que estaba siendo condenado y el que estaba siendo muerto era una persona tan especial y con la cual ella había tenido una relación tan especial a lo largo de la vida. Aún desde chiquito ella lo ha cuidado, le ha puesto todas las palabras. Acuérdense que la madre era la que se encargaba de a los hijos enseñarle la palabra, enseñarle sobre todo lo que era la Torá, ¿no es cierto?, lo que era la ley. Eso quedaba en manos de la madre. Aparentemente José, que después del nacimiento no lo vemos aparecer nunca más en la Biblia, había fallecido al poco tiempo, ¿no es cierto? Cuando Jesús era chico, al menos a los 11, 12 años, así que no sabemos bien en qué momento había muerto José, pero había sido una madre prácticamente sola durante toda su vida.
en la vida más adulta de Jesús y había caminado con él y tenía que seguir manteniendo a sus hijos. Acuérdense que durante alguna de esos días que Jesús se la pasaba a lo mejor todo el día enseñando en una casa, porque para nosotros esas enseñanzas son enseñanzas cortas que en un cuarto de página están escritas, pero a veces eran días enteros. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, el otro día fui a dar una clase sobre la protesta, ¿no es cierto?, sobre el tema de la reforma protestante. Fui a una iglesia y tenía un ratito nada más, o sea, eran 2 horas y yo le dije, mirá, son 2 horas marcadas porque yo me tengo que ir. Entonces vamos a hacer 4 cuartos de 30 minutos, 25 minutos, vamos a dejar 5 para preguntas. Bueno, eran 9:20, 9:30 y yo seguía ahí y bueno, tuve que cortar y les dije, bueno, otro día vengo. Pero me ha pasado también que, por ejemplo, cuando voy a enseñar a otro lugar, tenemos un taller y todo, a lo mejor estuve 5 horas hablando. Y durante los breaks, la gente te sigue hablando y quiere que te siga preguntando. Y termina y quiere seguir. Dice, no, pero no cortemos, vamos a seguir. Contrariamente a lo que pasa en la iglesia, ¿no? Pero empiezan a preguntar y como que se va. Y esto le pasaba a Jesús. Imagínense que le pasa a uno como yo que no sabe nada. Imagínense a alguien que la tenía totalmente clara. A Jesús lo bombardearían todo el día. Entonces esos ratos de enseñanza de él eran ratos que duraban todo el día y estaban todo el día y no dormía ni nada. Cuando voy a Pinamar, voy a dar la clase, después cuando vuelvo, siempre me llevan a alguna casa a comer y en la mesa se encargan de preguntarme de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué piensa de esto y qué piensa del otro? Y del otro, te preguntan y uno tiene que estar, y son las 2 de la mañana y uno va volviendo, al otro día a las 10 hay que estar en la iglesia otra vez para comenzar el taller. Y entonces llego a la casa y a lo mejor mi amigo dice, no, tomamos unos mates, me dice Daniel. Y a lo mejor, y casa la Biblia. Entonces, ya está, son las 4 o 5 de la mañana y uno va sin dormir al otro día a dar la clase. Así son las cosas que enseño, ¿no? Después. Pero entiendan viendo esto, entiendan por qué se quedaba tanto tiempo Jesús en las casas enseñando. Acuérdense que decían, bueno, se está haciendo de noche, despedilos. Y la gente no se iba. La gente no se iba cuando encontraba a alguien que le enseñaba la palabra. Era tanto la necesidad que había de palabra. Recuerden que Jesús dice que se había congojado, se había puesto muy triste porque los había visto que eran como ovejas que no tenían pastor. La gente estaba hambrienta totalmente de la palabra de Dios y necesitaba. Y María veía todas esas cosas y se ve que sus hermanos le decían, pero vos te estás haciendo problemas por que está ahí hablando, vamos a buscarlo, que lo traemos de vuelta y todo. Y la madre iría para no contrariar a los otros y va y lo trata de traer, ¿no? Y Jesús dice, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad, ¿no es cierto? Eso es, durante la infancia de Jesús vemos una relación distinta, pero una vez que Jesús comienza su ministerio, no encontramos una sola vez en toda la Biblia en que Jesús llame madre o llame mamá, cosa que sí hacía con Dios, ¿no? Padre, papito querido, Abba Padre, ¿no? Esa expresión. Siempre es mujer, siempre es mujer. María deja de ser ya su madre, deja de tener influencia sobre él y se invierte en los roles. Jesús pasa a ser su maestro y ella pasa a ser su discípula y lo comienza a seguir. Y esta palabra mujer no es una falta de respeto, es una palabra de honra, es mujer, ¿cierto? Aparte es un modelo de mujer. Nosotros estamos tan separados a veces de la imagen que nos ha impuesto la mariología, pero eso tiene que ver con nuestra grave pelea y nuestras grandes diferencias con la Iglesia Católica, que a veces perdemos de vista a personas que son modelos de virtud, como María, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el Cántico de María, en Lucas capítulo 1, en el verso 46, dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, dichosa, bienaventurada, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Fíjense qué oración, qué pedazo de oración la de María. Y fíjense el versículo 28, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. ¿Cuántos de nosotros decimos, dichosos nosotros que Dios se ha fijado en nosotros, que Dios nos ha llamado para una tarea, que Dios nos ha llamado para algo? Tenemos a veces tan en poco el ministerio, tenemos tan en poco el llamado, la vocación, lo que llamamos la vocación. Ese llamado que no tiene que ver con, yo tengo vocación por ser carpintero, yo tengo vocación por ser albañil o arquitecto en el caso de ellos, o cocinero en el caso de Jorge. Tengo vocación. La vocación del Señor es un llamado muy profundo, es un llamado para toda la vida, es un llamado irrevocable, no se puede dejar atrás, ¿no? Nadie se retira. Le voy a decir la frase que digo siempre porque mi señora se enoja. No, que es esta, que es la siguiente. Esto es como la mafia, una vez que entras no puedes salir. Una vez que el Señor te llama, no importa lo que hagas, no importa qué otra cosa te puedan ofrecer de afuera. Incluso por más que vos lo dejes y que vos te vayas, el llamado permanece y la obligación permanece. Y quieras o no quieras, el día del juicio se te pedirá cuentas. Tendrás que rendir cuentas. ¿Qué hiciste con el llamado? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué pasó que en el camino, cuando había momentos difíciles, te fuiste? Si era yo el que te sostenía, ¿por qué te fuiste? ¿Que no confiaste en mí? ¿Perdiste la fe? ¿Qué te pasó en el camino para que no lo hagas? En cambio vemos a María, una mujer que ha pasado durante toda su vida grandes tragedias, momentos de pobreza, momentos de grave tensión, porque su hijo en el último tiempo, acuérdense que ya durante los primeros tiempos del nacimiento de Jesús tuvo que fugarse, tuvo que huir, ¿no es cierto?, con un nene chiquito, cargando las propias cosas al desierto, porque ahí no es que, bueno, nos mudamos de Pegasini y nos vamos a Máximo Paz. O bueno, me voy a Cañuelas, tomamos el tren. No, ahí ir de una ciudad a otra era caminar en las noches heladas, los días totalmente calurosos, donde no hay un árbol en la inmensa pampa israelí. Y ella siempre estuvo ahí dispuesta a seguir adelante y a seguir con su ministerio. Vamos a ver cómo termina esta relación y algunas cosas que nos hacen ver a Jesús, a María, realmente como un ejemplo de virtud por su obediencia. Pero vamos a ver qué dice Jesús con respecto a ella. Él ya había dejado claro que ella era su discípula y que no era corredentora. Vamos a ver Lucas capítulo 11, 27. Bueno, Jesús había salido de acá de una trampa dialéctica de los fariseos, cuando lo acusaban de echar demonios, de expulsar demonios en nombre de Belcebú. Y él sale tan airoso de ese momento, ¿no? Y Jesús termina diciendo, voy a arrancar del versículo 23, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí.
Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Una enseñanza tremenda de Jesús, tremenda porque sobre todo le estaba hablando a los judíos. Les estaba hablando a los judíos. La salvación les había llegado a ellos. La salvación le había llegado a Israel. La salvación había estado ahí. Dios los había limpiado como pueblo y ellos se habían vuelto en contra de Dios totalmente. Y Él decía, bueno, ahora 7 espíritus peores que esos son los que le vienen a ustedes. No estaba hablando solamente de una persona, que es más o menos donde nos encaramos nosotros. Casi siempre. Nosotros nos encaramos que, bueno, si conociste la verdad, no va a ser cosa que te vayas al mundo porque te van a venir 7 espíritus peores. Acá Jesús se está refiriendo precisamente a Israel, más que nada. Y fue tan certero el golpe que les dio, que saltó uno por ahí atrás de esos que siempre hay, ¿no? Que están, amén, aleluya, ahí atrás, y salió dice, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dijo, ¿no? ¿Qué? El tipo estaba totalmente extasiado. Y dice Jesús, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Había totalmente dejado en claro que lo que valía era la palabra de Dios y no su madre, no era la que lo había traído al mundo. Ningún título tiene María más que la madre de Jesús. Es María, la mamá de Jesús. Ni más ni menos. No hay por qué cambiarlo. Ahora, ella fue obediente durante toda su vida y Jesús también fue obediente durante toda su vida. Sabemos que Él ha cumplido con todos los mandamientos. Y en este caso, como en lo que vimos la semana pasada, en el medio del dolor, en el medio de estar crucificado, en el medio de estar molido realmente con sus costillas a la vista, con su sangre prácticamente esparcida en el piso, ya no le quedaba prácticamente más sangre, lo único que tenía su cuerpo era agua. Acuérdense que cuando lo pincharon salió agua y sangre, sus pulmones se estaban llenando literalmente de líquido, su boca estaba seca, ya vamos a ver cuando él diga tengo sed, pero en ese estado, en un estado totalmente de delirio, uno podría decir que tendría que estar en ese momento de sufrimiento, ya donde el sufrimiento no da ni para que te desmayes, no da más, no hay forma de terminar ese suplicio. Él no se quiere ir sin terminar de cumplir el 5.º mandamiento. El 5.º mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 5, verso 16, no lo busques, honra a tu padre y a tu madre. Nada más que eso. Y Él va a cumplir con eso y le va a decir a Juan, a su discípulo amado, aquel que le tenía tanto cariño y que había estado tan cerca de Él, seguramente habría estado como estaba cerca de Él, habría estado cerca de su madre. Le pide que cuide de su mamá, que cuide de su madre. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de esas cosas, ¿no? De cuidar a nuestra madre, de estar con ellos, de cuidar a nuestros padres, aquellos que nos criaron, aquellos que estuvieron con nosotros a lo largo de nuestra vida? Él dice, mujer, ahí tienes tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Como muchas veces tenemos esa distancia con hacer misericordia en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cuántas excusas que hay para no hacer cosas? Jesús está clavado, como decíamos la semana pasada, al que estaba al ladrón bueno, no le pudo dar un abrazo, no le pudo dar una mano, no se pudo acercarlo, acariciarlo, nada. Jesús estaba clavado en la cruz del otro lado. Sin embargo, una palabra una promesa de estar con Él en el paraíso fue suficiente para que ese ladrón se vaya limpio, en paz, tranquilo. Y tampoco le impidió estar ahí atado a la cruz preocuparse por su madre, por los que quedaban. A veces nosotros hacemos las cosas nosotros y después decimos, bueno, los demás ¿qué me importan? Total, mientras que esté bien yo.
O mirá las cosas que me pasan a mí. Bueno, al lado de lo que me pasa a mí eso no es nada. Quedarse sin su hijo era poco al lado de lo que estaba viviendo Jesús. Era muy difícil. Yo creo que nuevamente quiero como cerrar el sermón y no puedo más que irme a la semana pasada, a terminar igual, porque creo que nos lleva exactamente a lo mismo. Nos lleva a ser misericordiosos aún en el medio de nuestros problemas y aún en medio de nuestras dificultades. A ver por el otro, a ponernos en los zapatos del otro, a hacer misericordia por el otro, a ponerse en el lugar del otro, pero a ponerse en el lugar del otro, no a criticarlo, a ponerse en el lugar del otro. Realmente no, porque viste, sí, también con lo que hace. No, ponete en el lugar y fíjate por qué hace lo que hace, por qué la gente llega a hacer lo que hace. Todos nacemos en pecado, todos tenemos pecado, está bárbaro, yo lo entiendo y todo. Y todos acá hemos logrado ser grandes personas y grandes objetos de adoración, culto, por ser ejemplo de virtud. ¿No es cierto? Siempre uno se mira a sí mismo y se ve que, ¿cómo logré yo esto? A pesar de todo lo que me pasó en la vida, yo llegué. Y este que tiene todas las posibilidades no lo hace. O aquel que viene y hace. Siempre tenemos ese tipo de cosas. Pero, ¿quién puede ver el alma de una persona? ¿Quién puede ver el corazón? ¿Quién puede ver lo que está pasando adentro? Si no solamente Dios. Dios es el que ve lo que está pasando en el interior del corazón de las personas. Entonces, lo que hagan las otras personas y aún nuestras propias dificultades, nuestros propios males, nuestro propio dolor, no tiene que impedir que nos pongamos en los zapatos de la otra persona. Porque la misericordia no es más ni menos que eso. Es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es ser empático. Dios nos llamó a empatía, nos llamó no a simpatía. Aquel que es igual a mí, yo me junto. Aquel con el que tengo cosas en común, yo me junto. No, a ser empáticos, a ponerte en el lugar de la otra persona, sea o no sea igual a vos. Que tengo una noticia, si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Jesús decía siempre esto cuando le empezaban a preguntar y le empezaban a dar vueltas. Si Jesús, ¿qué pasa con aquellos que hacen tal o cual cosa? Bueno, de cierto les digo que si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Y le volvían a preguntar, y él siempre decía lo mismo. De cierto les digo que si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Y a veces eso es lo que nos hace falta que nos digan en la iglesia. A veces nos falta un poquito de quita de bautista y pasar un poquito para el lado arminiano, más, ¿no?, de perder la salvación. Y para decir como dice Pablo, corran de modo que lo alcancen. Él dice, yo no golpeo como quien golpea al aire. Yo no corro como quien corre a la aventura, como quien corre como un loco. Yo de esta forma corro, de esta forma voy, tratando de alcanzar la meta. Todos los corredores corren, pero uno solo llega primero y obtiene la corona. Pablo dice, corran de modo de que lo alcancen. Él no está diciendo, bueno, si no llegan primero no van a entrar. Él está, bueno, la carrera está y ustedes ya la meta está abierta. Ustedes ya corrieron, ya entran, ya está. O sea, estamos sellados para el día de la redención. Eso no lo va a quitar nadie. Pero digo, a veces tenemos que entender que con esa salvación hay que hacer algo. Hay que hacer algo, uno no se puede quedar. ¿Qué está esperando? Que me muera, así me voy al cielo con Jesús. Y tenemos hasta ese tipo de cosas muy nuestras. Había una hermana que estaba viviendo momentos malos familiares, momentos malos. Y lo único que le pedía a Dios era irse con él. Así no tenía que sufrir más. Digo, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? En el medio del dolor, ¿te estás ocupando de los demás o te quedás con tu dolor ahí? ¿Estás llorisqueando en un rincón o estás haciendo algo con el dolor, transformándolo en algo? ¿Estás dejando que el dolor se transforme en veneno que envenene tu propia alma? Así terminás dentro de 4 o 5 años con un buen cáncer, con toda la mala sangre que te hiciste. ¿O estás haciendo algo por el otro? ¿O te estás poniendo en el lugar del otro? ¿Estás desparramando tu sufrimiento
o lo estás transformando en algo bueno, en algo para dar, en ayuda, en escuchar al otro, en escuchar los problemas del otro. Pero yo tengo mis propios problemas, mirá si me voy a hacer problema por los demás. Si todos actuaríamos así, no habría iglesia, no existiría la iglesia. Si uno piensa de esa manera, no existe. Se nos enseña a ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ejemplo. El ejemplo de María, ¿cuál es? Obediencia. Obediencia aún en una cosa terrible. O sea, a ver si entendemos. María era una madre soltera en una sociedad totalmente machista, la cual no le iba a aceptar de ninguna manera. Y se encuentra embarazada y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy a poner un pañuelo verde y voy a ir al Congreso a decir, bueno, vamos a ponernos a favor del aborto, porque me van a matar si no. No, se afianzó en el Señor y dijo, bueno, esa es tu voluntad, Señor, hacé tu voluntad en mí. Y la prometió. Y cuando nace esa criatura y ya está casada, ya está con otro, con su esposo al lado, y ya están resueltos todos esos problemas, o sea, no la iban a apedrear. Estaban resueltos todos esos. Viene Simeón y le dice, tu hijo va a causar grandes divisiones porque va a mostrar el corazón de ellos, es para que muchos se revele lo que hay en el corazón de esas personas. Le dijo, tu hijo va a ser una piedra en el zapato de este pueblo. Una madera muy dura de roer. No lo van a poder tragar esto. Y te digo más, tu alma va a ser traspasada por una espada. ¡Wow! Ya está, me quedo acá, vamos a salir de acá, no sé, vamos a otro lado. Y sin embargo ella se queda, sigue adelante y llega ahí hasta los pies de Jesús y ahí Jesús va a decir, se va a ocupar de su madre. Entonces, digo, que nuestra propia santidad, que nuestra propia justicia, que nuestras propias cosas no nos hagan olvidar de los demás. Que estas cosas, que esas cosas, que son buenas, que son bárbaras, no nos limiten a hacer otras cosas. Dijo Jesús, le es necesario hacer esto, pero también aquello. Mateo 23:23, si alguno después lo quiere buscar en su casa. En el medio del dolor, en el medio de las dificultades, la iglesia tiene que estar para servir. Siempre centrados en el otro. Dios es el otro. A Dios de palabra solamente. Uno ora y le dice de palabra. ¿Qué le vas a demostrar a Dios? No, pues el diezmo, la ofrenda, con eso le demuestro a Dios. No, ahí, y con mi santidad. Y está bárbaro. Porque eso es la práctica de la religión. Pero dice Santiago, la verdadera religión delante de Dios es mantenerse sin mancha, dice a lo último, y eso está bien, habla de santidad, pero dice ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, en su necesidad, y guardarse sin mancha del mundo. Así que hagamos esto sin dejar de hacer aquello. Seamos una iglesia integral, seamos una iglesia como llaman ahora los de la filosofía naturista y todo, holística. Se ha comprobado, los médicos han comprobado que hay un ámbito totalmente espiritual en el hombre. Entonces ellos no dicen, no vayas más a la iglesia, que eso es una pavada. No, como científicos no, dicen, no, hay algo que también curar. Y cuando uno anda bien del espíritu, anda bien del alma, del ánimo y anda bien del cuerpo también. Entonces tenemos que ser personas que estemos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos.